Bienvenido de nuevo. Hoy nos acompaña el coronel Huck Bode, ex miembro de los Servicios de Inteligencia Estratégica de Suiza, para hablar de algunos de los cambios, tanto en el ámbito militar como en el diplomático. Y en efecto, han ocurrido muchas cosas. Así que gracias por venir. Es un tas. Mis gatstep abrituis at Tograma. En las últimas semanas, hemos visto cómo las líneas del frente se derrumban más rápidamente. Los avances territoriales rusos están aumentando con rapidez, lo que les permite rodear a miles de soldados ucranianos. Así que vemos que hay avances rusos en las líneas del frente. Durante un tiempo pareció que la vía diplomática estaba muerta, pero quizá para evitar demasiada atención pública, las conversaciones continuaron a puerta cerrada, al menos entre los estadounidenses y los rusos. Ahora, parece que han llegado a un consenso sobre el formato básico de cómo debería ser la paz. ¿Cómo interpretas este acuerdo de paz? Supongo que también te tomó por sorpresa. Absolutamente. Creo que nadie era consciente de eso. Como tú, pensaba que todo se había estancado más o menos en cuanto a las relaciones diplomáticas. Pero de hecho, seguían en marcha. Hay algunas cosas que podemos decir. Obviamente, la situación militar sobre el terreno ha sido una especie de detonante para un esfuerzo adicional en el ámbito diplomático. Probablemente los estadounidenses se alarmaron por el rápido avance de las fuerzas rusas. Hace apenas un par de días, no estoy seguro de cuál es exactamente la situación de Kupiansk en este momento, pero básicamente teníamos, diría yo, 7 grandes calderos entre Zaporilla, Gerson y Kharkov. Así que eso significa que teníamos, digamos, la perspectiva de victorias del lado ruso y ninguna perspectiva de capacidad para recuperar territorio o, digamos, lograr algún tipo de éxito táctico o incluso a nivel operativo por parte del lado ucraniano. Y creo que esa es la parte más preocupante, porque obviamente los soldados ucranianos lucharon lo mejor que pudieron con lo que tenían, con valentía. Pero el problema es que el ejército ucraniano no tiene capacidad para rescatar a los soldados una vez que están rodeados, ni capacidad para recuperar el territorio que se ha perdido. Así que vemos que estamos llegando al punto sobre el que en realidad advertimos hace meses, que los ucranianos carecen de capacidad de maniobra, diría yo, dentro de las Fuerzas Armadas. Son capaces de defender posiciones estáticas, pero ahora carecen de la capacidad de reaccionar de forma dinámica, con por ejemplo, ataques blindados, fuerzas de contragolpe acorazadas e incluso poder aéreo. Así que probablemente esa fue la razón detrás de los esfuerzos estadounidenses por hacer algo, por lograr algo. Y ahora, este documento que hemos visto, los 28 puntos han sido publicados, así que conocemos el contenido de este acuerdo. En general, hay algunos puntos que probablemente siguen siendo cuestionados por los rusos, pero en conjunto es un documento que va en la dirección de lo que los rusos querían. Esto significa que los estadounidenses, al considerar que este documento fue discutido entre Rusia y un pequeño equipo en Estados Unidos con Kirill Dmitriev, el enviado especial de Vladimir Putin, entienden que al menos existe algún tipo de acuerdo por parte de los rusos. Probablemente no sea total, pero al menos en cierta medida. Porque de nuevo, cuando se negocia un acuerdo de este tipo, y yo lo he hecho muchas veces, ambas partes tienen que llegar a algún tipo de compromiso. Y un compromiso significa que no obtienes exactamente lo que quieres. Tienes que ceder algo a la otra parte. Así que eso implica que hay algunos puntos que probablemente los rusos aún necesiten resolver. Pero de nuevo, este documento en general va mucho en la dirección de los rusos. Es decir, en contraste, podemos decir que probablemente no favorece a Ucrania
ni a lo que Zelensky quería, ni a lo que los europeos evidentemente querían. Vimos la reacción de Kaja Kallas y del propio Zelensky, que dijeron que esto era inaceptable y cosas por el estilo. El problema es que la última vez que lo hicieron fue en abril. Bueno, no la última, pero una de las veces anteriores en que rechazaron un acuerdo así, o digamos, retiraron la propuesta. Y eso fue en abril de 2022. En mi opinión, el acuerdo estaba lejos de ser inaceptable. A Ucrania le habría ido mucho mejor si lo hubiera aceptado, si los europeos no hubieran obligado a Ucrania a retirar sus propuestas. Así que ahora estamos aquí. Y creo que si Ucrania quiere retirarse de eso, o bueno, en realidad no se trata de retirarse, porque no es una propuesta, pero si Ucrania no quiere o rechaza tal acuerdo, entonces la situación puede ser aún peor para Ucrania. Los rusos, por su parte, ya tienen la experiencia de acuerdos anteriores que no fueron cumplidos por Ucrania y por Occidente en general. Por lo tanto, seguirán luchando mientras Ucrania no acepte el acuerdo. Cuanto más esperes, menos opciones tendrás, y peor será tu situación. Bueno, por supuesto, como mencionaste, Zelensky ya ha indicado que no quiere este acuerdo. Uno de los representantes de Ucrania en las Naciones Unidas también expuso cuáles eran las líneas rojas, lo que no podían aceptar, que eran básicamente todos los puntos principales. La restauración de la neutralidad de Ucrania fue rechazada públicamente, las limitaciones al ejército ucraniano fueron rechazadas, la cesión de territorios fue rechazada. Así que en esencia, todo lo importante. Pero por supuesto, en el lado ruso, creo que también hay algunos halcones que no están contentos con esto. Han luchado durante casi 4 años en una guerra de desgaste. Destruyeron al ejército ucraniano. Básicamente destruyeron todo lo que la OTAN pudo lanzar contra ellos. Resistieron la batalla económica. Así que ya sabes, esto fue una victoria. Así que, después de esta victoria tan dolorosa por la que pagaron un alto precio, muchos querrían ver cumplidos más de sus objetivos, incluso en la cuestión territorial, dado que hay muy poca confianza en que los ucranianos puedan realmente mantener este acuerdo. Por eso les gustaría obtener más territorio, todo desde Kharkiv, Dnipro, Mykolaiv y Odessa como garantía. Pero por supuesto, creo que Putin cuenta con suficiente apoyo para resistir y hacer frente a ese tipo de presión. Para Zelensky, sin embargo, no es como si pudiera simplemente rechazar esto y volver a la situación anterior. Esperaría que Trump ejerciera mucha presión y castigo sobre Ucrania si no cumple con el acuerdo, si no está dispuesta a ceder absolutamente nada. ¿Crees que esto se tiene en cuenta? ¿Que los estadounidenses presionarán ahora esencialmente a los ucranianos para que acepten este acuerdo? Es difícil decirlo, porque en el lado estadounidense no estoy seguro de que Trump tenga libertad de acción ilimitada en ese asunto. Siguen estando los neoconservadores que presionan. De hecho, ocurre lo mismo que en Moscú. Los neoconservadores presionan para que haya más guerra. No es algo completamente nuevo. Es algo que hemos oído muchas veces en Europa. Eso significa que sí, sabemos que Rusia aún no está derrotada, pero tampoco puede sostener la guerra durante mucho tiempo. Por lo tanto, creen que pueden seguir apoyando a Ucrania todo el tiempo que sea necesario. No les importa el destino de Ucrania. La idea es mantener un estado de guerra con Rusia para agotar los recursos de Rusia. Incluso dicen, bueno, eso puede durar años. No estoy seguro de que los europeos estén dispuestos a hacerlo, porque tienen una economía de la que preocuparse. Quiero decir, tengo que ser cuidadoso aquí. En el lado europeo hay dos aspectos. Está el lado racional, que dice que la economía probablemente no puede sostener mucha más ayuda a Ucrania. Pero por otro lado, si escuchas a los líderes europeos, no piensan de manera racional. Hay una especie de irracionalidad en su narrativa, en la retórica que han desarrollado, especialmente muy recientemente.
And especially very recently. I mean, they are extremely. Quiero decir, son extremadamente, bueno, tienen una retórica extremadamente belicista, y diría que en los últimos 6 meses se ha vuelto aún más belicista que antes. Así que hay una discrepancia creciente entre la retórica política y la capacidad económica para mantener el apoyo a Ucrania. Ahí es donde, en mi opinión, hay un gran signo de interrogación, y no soy capaz de entenderlo del todo. En el caso de Estados Unidos, es casi lo mismo, porque Trump quiere hacer que América vuelva a ser grande, ese es el objetivo, y sabe que no puede involucrarse en un conflicto, porque eso absorbería recursos. Así que quiere salir del conflicto, y probablemente esté en camino de lograrlo. El problema es que otros, los neoconservadores, quieren que siga apoyando a Ucrania y mantenga algún tipo de contención de Rusia mediante sanciones y todo eso. Es decir, no estoy seguro de que Trump tenga, como dije antes, libertad de acción ilimitada en ese ámbito. En cuanto a Rusia, coincido plenamente contigo. También hay personas que quieren obtener el máximo beneficio de la sangre derramada durante esos 4 años, y están dispuestas a continuar esta guerra hasta la destrucción total. Bueno, probablemente no total, pero al menos para ganar más territorio. To gain more territories, we can talk about Odessa, we can talk about Nikolaev. Podemos hablar de Odessa, podemos hablar de Nikolaev, es decir, de cortar a Ucrania del Mar Negro y recuperar esos territorios que fueron históricamente rusos. Pero esto es una cuestión de decisión ahora, porque probablemente hayamos alcanzado, si no un punto óptimo, algo cercano a ello. El documento que tenemos muestra que los estadounidenses han dado un gran paso en dirección a Rusia. Aunque no sea perfecto, sigue siendo un avance importante. Hay algunos aspectos que los ucranianos aún niegan o rechazan, como la OTAN y todo eso, pero eso lleva mucho tiempo fuera de la mesa. Incluso Biden, en 2022, le dijo a Zelensky que Ucrania no formaría parte de la OTAN. Así que, si no forma parte de la OTAN, la opción que queda es la neutralidad, tal como establecía la Constitución ucraniana de 1996. Y eso probablemente no sea una posibilidad absurda ni completamente irrealista para Ucrania. De nuevo, creo que nadie quiere correr el riesgo de verse implicado en un conflicto con Rusia, especialmente porque los países de la OTAN no son capaces o no serían capaces de sostener una guerra abierta a gran escala con Rusia. Por tanto, en lo que respecta a la cuestión de la OTAN, a pesar de todas las objeciones de Ucrania, creo que deben entender que esto ya está descartado. Ahora, el problema del territorio es probablemente el más grave, porque por supuesto, Zelensky pagó un precio muy alto por mantenerlo. La idea de que el objetivo de Rusia era tomar toda Ucrania hizo que el mando militar ucraniano se centrara en defender cada metro cuadrado del país, y eso tuvo un coste muy elevado. Ahora, si tuvieran que ceder el resto de Zaporilla y Jersón sin obtener nada a cambio, muchos ucranianos probablemente lo verían como una especie de insulto. Físicamente. No lo sé. Pero esto es algo en lo que probablemente él piensa. Así que ahora estamos en una situación en la que todos tienen algo que perder con el desacuerdo, y todos tienen algo que ganar con el desacuerdo. El problema es encontrar el equilibrio entre lo que se pierde y lo que se gana. Es decir, estamos alcanzando una especie de punto óptimo. Solía ser asesor del Ministerio de Asuntos Exteriores en Suiza, y solíamos decir que un buen acuerdo es aquel con el que ambas partes están insatisfechas. Y probablemente estemos en esa situación ahora. Quiero decir de nuevo, no he visto una reacción oficial de los rusos sobre ese documento. Hemos visto la reacción ucraniana y europea. Fue simplemente no, un no rotundo. Así que no está fundamentado. No hay contenido. Por parte rusa, no he visto nada. On the Russian side, I haven't seen anything, but I can understand
Pero puedo entender que tendrás objeciones de ambos lados, y eso probablemente sea una señal de que el acuerdo no es tan malo. Probablemente haya que pulir algunos puntos y debatir algunas cuestiones, y obviamente los rusos no estarán completamente satisfechos, ni los ucranianos. Pero eso probablemente sea la señal de que podría tratarse de una solución a largo plazo. De nuevo, no lo sé. Depende de las partes decidir. Pero también debemos entender que este documento fue elaborado, evidentemente, por iniciativa de la administración Trump, de alguna manera, lo que significa que ahora mismo Rusia se está beneficiando de cierta buena voluntad por parte de Estados Unidos. Y si los rusos niegan o rechazan rotundamente un acuerdo así, puede que no cuenten con la misma buena voluntad de parte de Estados Unidos en el futuro. In the future, the same goodwill from the US side. So they probably have to consider this aspect. Así que probablemente también tengan que considerar este aspecto, y eso puede añadir cierto peso a la decisión en una dirección u otra. Estos son los puntos que creo que es importante tener en cuenta. Ningún acuerdo será perfecto. El problema aquí no es solo tener un acuerdo para los próximos 6 meses, sino tener algo que dure años. Algo con lo que los rusos y los ucranianos puedan convivir. Ese es el problema. Cuando vi este acuerdo por primera vez, dije, bueno, los rusos no los streams, debido a ciertos puntos, mi opinión, podrían ser muy controvertidos para la parte rusa. In my view, could be very controversial on the Russian side. But, again, if you look at it... Pero de nuevo, si lo miras a largo plazo y dices, bueno, si aceptamos esto, algunos problemas o puntos menores que no nos satisfacen del todo, pero puede ofrecer una solución duradera, entonces probablemente haya ciertos compromisos aquí. Y otra vez, cuando se negocia una situación tan compleja a largo plazo, especialmente con el estado de ánimo que tenemos ahora en Europa, que está totalmente en contra de cualquier tipo de acuerdo, porque si escuchas a Kaja Kallas, los europeos no han aportado ninguna solución real a este conflicto. Cero. Solo han promovido la idea de proporcionar nuevas armas y cosas por el estilo, pero nada más. Diplomáticamente, no han hecho nada, porque no quieren hacer nada. Como resultado, el ambiente en Europa no es favorable a ningún acuerdo. Zelensky probablemente tampoco esté dispuesto a llegar a un acuerdo, probablemente debido a las presiones que existen en el país en este momento. Podemos ver la agitación política en Kiev. Probablemente no le favorece a Zelensky. Hay cada vez más oposición hacia él en el país, y más personas que quieren poner fin a este conflicto porque están cansadas. Existe una especie de fatiga con toda esta situación. Por cierto, eso también lo vemos en Rusia. Probablemente sea menos evidente porque los rusos, me refiero a los rusos de la propia Rusia, no a los de las oblast que se han ganado en Ucrania, están apartados del conflicto. Y esa fue una estrategia deliberada del gobierno para mantener la vida lo más normal posible, para evitar que la gente, ¿cómo decirlo?, sufriera las consecuencias del conflicto de diversas maneras. Así que se ve eso en las tiendas y en todo lo demás. Básicamente, la vida continúa con normalidad. Por lo tanto, la gente no se ve directamente afectada por el conflicto. Pero si se observan las encuestas, especialmente las del Centro Levada, que por cierto, está considerado un agente extranjero por Rusia, publican un sondeo mensual sobre las percepciones del conflicto. Esta es una información muy interesante, porque desde el mismo inicio de esta operación militar especial, han hecho a la gente las mismas preguntas cada mes. Y eso permite comparaciones muy interesantes sobre el estado de ánimo de la población. Se puede ver que la operación militar especial sigue contando con un amplio apoyo en Rusia, algo así como un 75 o 76% de respaldo. Pero al mismo tiempo, hay un número creciente de personas que prefieren una solución negociada al conflicto. Recientemente, solo en el último mes, en octubre, la disposición a negociar ha disminuido un poco, pero en general sigue habiendo un interés o una voluntad más amplia de alcanzar una solución negociada. Así que en ambos lados,
aunque sea más fuerte en Ucrania que en Rusia, se puede percibir una especie de fatiga, lo cual es comprensible, por cierto. Lo que significa que esto también entra en juego cuando se sopesan los pros y los contras de aceptar o no un acuerdo de este tipo, y eso afectará a ambas partes. Así que creo, una vez más, que no puedo decir qué decidirán los rusos. Los ucranianos probablemente tengan que reflexionar sobre esta propuesta antes de dar un no definitivo. Los rusos, con toda seguridad, lo considerarán muy seriamente, y probablemente sean más claros en unos días, cuando tengamos la respuesta, es decir, la evaluación real del gobierno ruso al respecto. Así que de nuevo, creo que todo está abierto en esta fase, y diría que los europeos probablemente también tengan que reflexionar sobre ello, porque no estoy seguro de que puedan obtener más de lo que figura en este documento. Esa es mi opinión personal. Bueno, mencionaste que en un buen compromiso, ninguna de las partes estará completamente satisfecha. Pero, obviamente, este acuerdo está inclinado a favor de Rusia. Por otro lado, los acuerdos de paz deben reflejar la realidad. No se puede tener a Rusia ganando la guerra y luego de alguna manera encontrarse exactamente en el punto medio. Quiero decir, para Kaja Kallas y bueno, su tipo de gente, ella hizo el comentario de que Rusia es el agresor y Ucrania la víctima, así que esto no es justo, que Ucrania debería poder dictar las condiciones. Es decir, es una forma muy... Bueno, incluso si uno acepta el argumento de que Rusia es simplemente el agresor, sigue siendo una manera muy normativa de ver el mundo, en lugar de cómo es realmente. Pero él sí mencionó que esto es por muchas razones controvertido en el lado ruso. This is for many reasons controversial on the Russian side. I guess one area I picked up Un aspecto que me llamó la atención fue que en este plan clave ahora se presenta como una guerra entre Ucrania y Rusia. Uno de los problemas con ese enfoque es que muchas de las suposiciones parten de que la OTAN puede desempeñar el papel de simple garante, en lugar de ser una de las partes participantes en el conflicto. Por ejemplo, el acuerdo permite a la OTAN acumular grandes cantidades de armas de largo alcance que podrían almacenarse en Polonia y enviarse directamente a Ucrania si Rusia iniciara una guerra. Pero por supuesto, si Ucrania iniciara la guerra, entonces Estados Unidos no estaría obligado por ninguno de estos compromisos. Todo esto se basa en la idea de que la OTAN, o Estados Unidos y Occidente, cumplirán las obligaciones tal como están estipuladas. Pero si aceptamos que la OTAN forma parte del conflicto, si yo estuviera sentado en Moscú, estaría preocupado, porque ahora la OTAN podría en el futuro, si decide ejercer presión sobre Rusia, activar siempre el frente ucraniano, es decir, desencadenar otra guerra, y luego enviar cientos, si no miles, de misiles de largo alcance a Ucrania para causar devastación en Rusia. Así que, ya sabes, hay muchos de estos asuntos que serían motivo de preocupación y que probablemente, o tal vez podrían haberse abordado de una manera mejor si se hubiera reconocido a la OTAN como participante en este contexto. Pero en fin, supongo que quería preguntarte, ¿cuáles son esas cuestiones controvertidas del lado ruso a las que te referías? Antes de responder a tu pregunta, permíteme volver a hablar de la OTAN, porque creo que es importante. Por supuesto, hemos mencionado varias veces que la OTAN es parte de la guerra y todo eso. Pero seamos claros, la OTAN, a diferencia de la Unión Europea, solo puede tomar decisiones de forma colectiva. Es decir, Mark Rutte no puede decidir nada, no tiene poder. Es simplemente un secretario general. En esencia, en la OTAN quien decide es Estados Unidos. Así que tiene sentido no incluir a la OTAN en la discusión. Es como la ONU, básicamente. La propia ONU no puede decidir. Lo hace el Consejo de Seguridad, donde están Estados Unidos y los 5 miembros permanentes. Pero la ONU como organización tiene una capacidad de decisión muy limitada. Con la OTAN ocurre lo mismo. De hecho, deberíamos estar hablando realmente de los países de la OTAN. La OTAN se menciona en este documento porque,
Obviamente, ese término describe colectivamente a todos los socios europeos de la OTAN, quiero decir, a los aliados europeos de la OTAN. Y esa es una forma para que Rusia se dirija a todos ellos de una sola vez. Pero al final, si hay misiles o cosas por el estilo, Estados Unidos estará implicado. Por eso probablemente sea bueno mantener a Estados Unidos en el panorama. Quiero decir, bueno o malo, depende de cómo se mire. No obstante, creo que Estados Unidos, en la última fase de este conflicto, es el único país que ha mostrado algún tipo de racionalidad. No estoy seguro de que sea totalmente racional, pero hay cierta racionalidad ahí. Y eso probablemente sea positivo, porque cuando se trata de misiles, esos misiles antibalísticos que tenemos en Polonia y Rumanía, tienen capacidad de doble uso. which are dual use capable. I mean, they can be anti-ballistic or ballistic. Quiero decir, pueden ser antibalísticos o balísticos. Estos misiles son estadounidenses. Así que en realidad, si tienes un acuerdo entre Rusia y Estados Unidos, eso basta, en esencia. Y esa es la diferencia con la Comisión Europea, porque la Comisión Europea, es decir, la Unión Europea, puede decidir. Quiero decir, Ursula von der Leyen puede tomar una decisión, mientras que de nuevo, su homólogo o medio homólogo, Mark Rutte, no puede. En cualquier caso, creo que es importante recordar esto, porque eso explica por qué, por cierto, la OTAN, como organización, nunca estuvo realmente implicada en un conflicto. Había países de la OTAN. Recuerda, cuando había acuerdos de seguridad con Ucrania, esos eran bilaterales. Agreements with Ukraine, those were bilateral. They could not be collective because NATO, even if No podrían ser colectivos, porque la OTAN, aunque en todos esos acuerdos bilaterales participen, en esencia, todos los países de la OTAN, no puede implicarse como organización. Al final del día, decide Estados Unidos. Mientras que con los acuerdos bilaterales, cada país puede decidir de forma independiente. Y eso, por cierto, también muestra por qué la OTAN, en algún momento, debería ser más independiente. El propio propósito de la OTAN debería debatirse en Europa. Por un lado, es la fortaleza de la OTAN, porque coloca a todos los países bajo el paraguas nuclear estadounidense. Pero también es una debilidad, en el sentido de que esta estructura, la OTAN como mecanismo, no está concebida para resolver conflictos como el de Ucrania. Nunca fue diseñada para eso. It has never been designed for this. And we could see, by the way, that it was even very weak. Y pudimos ver, por cierto, que era incluso muy débil en Afganistán. Por supuesto, allí participaron países de la OTAN, pero la estructura de mando y todo eso no están diseñados para la guerra, y menos aún para condiciones de guerra nuclear. Pero en fin, ese es un aspecto. Volviendo a tu pregunta, creo que algo que realmente me llamó la atención fue el uso de los activos congelados como ejemplo, porque en el acuerdo se establece claramente que los activos congelados se utilizarían para la reconstrucción de Ucrania. Así que no estoy seguro de que eso sea algo que los rusos aceptarían, porque ante todo, esos son activos que pertenecen al pueblo ruso, no a quienes redactaron el acuerdo. Ese es el primer paso. Y en segundo lugar, creo que la idea de los rusos es hacer que los europeos asuman sus responsabilidades. Cuando los europeos pidieron a Zelensky que intercambiara paz por apoyo todo el tiempo que sea necesario, asumieron esa responsabilidad. Y creo que los rusos tienen muy claro que esa responsabilidad debe recaer en quienes de hecho crearon el problema. Porque en abril de 2022, la propuesta de Zelensky fue casi aceptada por los rusos. Estuvo a punto de firmarse, y los europeos pidieron a Zelensky que la retirara. Si Zelensky hubiera mantenido su propuesta, hoy no estaríamos teniendo esta discusión. Ucrania se vería igual que entonces, con algunas conversaciones aún pendientes sobre Donbass y Crimea. Pero, en general, Kiev tendría soberanía sobre la mayor parte, bueno, en realidad sobre todo, el territorio. Sería neutral, igual que en este documento, y lo mismo que en la constitución anterior de Ucrania. Así que no habría un cambio real, solo un compromiso de que Ucrania dejaría de ser un adversario de Rusia y de los rusos que viven en Ucrania.
porque ese también es un aspecto importante. Así que los europeos han asumido una enorme responsabilidad al pedir a Zelensky que se retire de este acuerdo, y al mismo tiempo se han comprometido a pagarlo. Entonces, ¿por qué debería Rusia pagar hoy por algo que los europeos ya se han comprometido a pagar? Creo que ese es un punto importante. So I think that's an important point. Again, that's my feeling. Probably the Russians. De nuevo, esa es mi impresión. Probablemente los rusos. No estoy en Moscú, no asesoro al Kremlin, pero esto es, sin duda, algo que en mi opinión los rusos rechazarían. Ese es un aspecto, y luego probablemente haya otros. Este es el elemento más importante que me llamó la atención. No estoy seguro de que los rusos estén muy impresionados con la idea de que se levanten las sanciones o algo por el estilo. Sin duda, es una ventaja para ellos, en cierto sentido. Pero al mismo tiempo, si recuerdas lo que dijo Vladimir Putin el pasado diciembre, en la reunión con los industriales y los sindicatos, afirmó que Rusia no debía contar con el levantamiento de las sanciones. Así que las sanciones son sistémicas, en esencia. Y creo que incluso dijo que es una oportunidad para Rusia. Es muy interesante, porque se ve lo mismo en China, por ejemplo. Incluso cuando hay una prohibición de microchips procedentes de Estados Unidos, los chinos, a su vez, han prohibido los microchips estadounidenses, porque han notado que esas sanciones en realidad tienen un aspecto positivo. Proporcionan una especie de estímulo a la industria nacional para compensar la falta de ese equipo. Así que, de hecho, las sanciones son probablemente una forma de impulsar ciertas partes de la economía. Y eso es exactamente lo que dijo Vladimir Putin hace un año. Así que no estoy seguro de que eso impresione especialmente a los rusos, porque dicen, bueno, hemos aprendido a vivir con las sanciones. Por cierto, ahora tenemos nuevos acuerdos comerciales, ya no con Europa, sino con el resto del mundo. Y probablemente, incluso si ahora hay un acuerdo entre Rusia y Ucrania, no necesariamente implicará lo que los europeos quieren con Rusia. Mi sensación es que, si escuchamos a Kaja Kallas y a otros, no estoy seguro de que los europeos estén de humor para mejorar su relación con Rusia. Al contrario, incluso si ahora hay un acuerdo mediado por los estadounidenses, es probable que los europeos sean aún más duros con los rusos. Así que, en otras palabras, para los rusos, el tema de las sanciones probablemente no sea un incentivo. De nuevo, viven sin ellas. Ahora han mejorado sus lazos con China. Están más integrados, no completamente, pero hay un movimiento hacia la integración económica en varios ámbitos entre China y Rusia. Y Rusia ha encontrado nuevos mercados en el resto del mundo. Como resultado, ya no necesita a Europa. Por cierto, también es una forma de que los rusos castiguen a Europa, porque al final, si Europa no quiere mantener o mejorar las relaciones económicas con Rusia, son los europeos quienes pagan el precio. La industria alemana pagará el precio por ello, ya lo está pagando. Así que los rusos probablemente no tengan prisa por reanudar los lazos económicos tradicionales con Europa. Ahora, los europeos han querido agravar el conflicto. Bueno, ahora pagarán el precio por ello. Así que, de nuevo, todos estos elementos, en mi opinión, son cosas que los rusos pueden decir. Bueno, no necesariamente necesitamos eso. Y de nuevo, esto se sitúa más en el ámbito económico, donde creo que Rusia puede no mostrar mucho entusiasmo. Puedo estar equivocado, probablemente sea solo mi percepción, pero esto se debe a que si lees el texto, puedes ver que incluso Estados Unidos intentó usar esos activos congelados para desarrollar industrias en su propio país. MAGA vuelve en el acuerdo. Pero eso es lógico. Quiero decir, los estadounidenses están mediando en este acuerdo, así que quieren obtener algún beneficio de él. Lo entiendo. Y por cierto, pidieron una compensación a Estados Unidos. Así que vemos que Estados Unidos no es completamente inocente en este conflicto. También quieren obtener algún beneficio para sí mismos. De nuevo, puedo entenderlo.
Pero esto puede que no sea un incentivo para que los rusos lo hagan. No lo necesitan y probablemente puedan vivir sin ello. Así que ahora la alternativa es, por supuesto, decir, bueno, no estamos satisfechos con este acuerdo, seguiremos luchando un tiempo y por favor, estúdienlo más. Quiero decir, podemos rehacer el acuerdo, repensarlo a la luz de lo que está ocurriendo sobre el terreno. Y probablemente los estadounidenses se verán obligados a modificar algunas cláusulas del acuerdo. De nuevo, no lo sé. Bueno, puedo entender por qué los ucranianos estarían muy descontentos con este enfoque estadounidense, porque como sugeriste antes, tenían un acuerdo bastante bueno en marzo y abril de 2022 con el Acuerdo de Estambul. Fueron los estadounidenses y los británicos quienes se acercaron a Zelensky y lo convencieron de abandonar ese acuerdo de paz. Los europeos también estuvieron implicados, especialmente los británicos. A cambio, prometieron a Ucrania todas las armas que necesitara para ganar. Una vez más, lucharían junto a los ucranianos y harían de Zelensky un nuevo Churchill. Sería una victoria garantizada. La OTAN brindaría todo su apoyo a Ucrania. Y ahora, parece que Estados Unidos está dispuesto a ejercer mucha presión sobre Ucrania, casi como para castigarla, si no acepta este acuerdo de paz, que es realmente terrible, especialmente en comparación con lo que Ucrania podría haber logrado en Estambul si no hubiera cedido a toda esa presión estadounidense. En cuanto a las sanciones, sin embargo, mencionaste que los rusos podrían verlas como una oportunidad. Putin también hizo un comentario a los estadounidenses, porque ellos también querrían quitarse las sanciones de encima, como dijiste. Putin dijo que Rusia no había abandonado a estadounidenses ni los bancos estadounidenses. Fue el dólar estadounidense y el sistema financiero de Estados Unidos los que abandonaron a Rusia al imponer estas sanciones. Así que creo que, dado que la principal preocupación de Estados Unidos es el auge de los BRICS y un orden financiero o económico postestadounidense, les gustaría de algún modo reintegrar a Rusia en el mundo unipolar. Probablemente eso sea ir demasiado lejos. Sin embargo, desde María Zaharova hasta Dmitry Peskov, todos dicen que los estadounidenses no les han enviado nada, que supuestamente solo están leyendo los informes de los medios como nosotros. Estoy seguro de que ellos tienen un poco más de información, ya que son quienes han estado hablando con los estadounidenses. Pero aún así, parece que la idea podría ser que aunque tengan preocupaciones, realmente no tienen que plantearlas todavía. Porque si Ucrania rechaza, ¿para qué ponerse del lado malo de Trump por detalles menores? Si Zelensky va a rechazar de plano todas las cuestiones clave, entonces, ¿por qué no sentarse y dejar que los estadounidenses presionen a Zelensky para que se alinee? Lo que me pareció interesante, mencionaste las finanzas. También lo noté mientras escuchaba lo que dicen los políticos rusos en la Duma sobre los fondos rusos robados. Quieren recuperar todo ese dinero. También me cuesta imaginar que estén dispuestos no solo a ceder el dinero, sino a entregárselo esencialmente a Ucrania. Es difícil de creer. Por otro lado, se podría decir que, dado que los estadounidenses no reconocerán Zaporilla y Gerson como rusas, es concebible que esos fondos para reconstruir Ucrania representen la parte rusa de ese acuerdo, especialmente teniendo en cuenta que el campo de batalla está del lado ruso, es decir, el territorio tomado por Rusia es donde se ha producido la mayor parte de los daños. Supongo simplemente que este sería el compromiso natural. Rusia ayudaría a reconstruir los territorios que ha tomado, y los europeos pagarían por el otro lado de las nuevas fronteras. Pero quería preguntarte, con respecto a los europeos, ellos también están ofreciendo una resistencia feroz. Parece que están haciendo todo lo posible ahora para bloquear esto. Según se informa, están trabajando con Zelensky en una contrapropuesta que equivaldría a una capitulación rusa, pero necesitan el consentimiento de los ucranianos.
Es posible que los estadounidenses y los rusos logren que los ucranianos se sumen y simplemente pasen por encima de los europeos. Quiero decir, ha habido informes en Político. Alguien del lado estadounidense dijo algo así como, ¿a quién le importa lo que piense Europa? ¿Crees que ese es el sentimiento predominante? Do you think this is the prevailing sentiment? Oh, there are two things. First of all, Oh, hay dos cosas. En primer lugar, y esto se relaciona con la cuestión de los activos congelados, porque hace apenas unas semanas, a finales de octubre, si no me equivoco, hubo toda una discusión sobre qué hacer con esos activos congelados. Tal vez recuerdes que el primer ministro belga, Bart de Wever, ofreció una especie de rueda de prensa, una conversación con periodistas, explicando por qué Bélgica es muy cautelosa a la hora de utilizar esos activos congelados y entregárselos a Ucrania. Un aspecto interesante es que dijo, bueno, ya sabes, en la guerra es el vencedor quien decide qué hacer con los activos congelados, no el que pierde. Es decir, obviamente tenía en mente que no hay discusión. Los rusos están ganando y finalmente serán ellos quienes decidan qué hacer. and they will eventually decide what to do. And if they reclaim their assets, Y si recuperan sus activos, y dado que esos activos están simplemente congelados, básicamente deberían devolvérselos de inmediato. Esa era la preocupación de Bart de Wever. Dijo que si los rusos piden que se les devuelvan esos activos de inmediato, no podremos hacerlo. Así que necesitamos garantías de otros estados europeos, porque Bélgica posee la mayor parte de esto, unos 180.000 euros en Euroclear. Eso significa que Bélgica tendría que pagar de inmediato. El total en Europa es de unos 180.000 millones, pero la cantidad que se suponía debía entregarse a Zelensky era de 140.000 millones. En cualquier caso, sea cual sea la cantidad, el hecho sigue siendo que Bélgica tendría que liberar ese dinero de inmediato. Y la preocupación, obviamente, era que los belgas tienen en mente que los rusos ganarán, y por tanto, en algún momento pedirán ese dinero. and therefore they will at one point ask that money, and if we don't have it, we will be in trouble. Meaning that, Y si no lo tenemos, estaremos en problemas. Es decir, a pesar de la retórica oficial de que los rusos deben ser derrotados, bla bla bla, la realidad es, creo, que entre bastidores nadie se hace ilusiones sobre lo que está ocurriendo. Todo el mundo entiende que cuanto más dure este conflicto, peor será la situación para Ucrania, y por tanto, probablemente haya que hacer algo. Ahora bien, toda la cuestión de la fórmula de Zelensky, la fórmula de 10 puntos que presentó en noviembre de 2022, que se debatió en varias reuniones el año pasado, y hasta la famosa conferencia en Suiza, la de Bürgenstock, consistía en que tuvieron que reducir esos 10 puntos a 3, porque los otros 7 eran totalmente inaceptables. the 7 others were totally unacceptable. So, but the Europeans are still. Pero los europeos siguen pensando en términos de este acuerdo de 10 puntos. Por cierto, eso es un subproducto de la fórmula de 10 puntos presentada por la delegación ucraniana en marzo en Estambul y nuevamente en junio. Tal vez recuerdes que los rusos llegaron con una especie de memorando, que de hecho describe la propuesta de Putin de junio de 2024, pero con más detalle. Y los ucranianos respondieron con una solución que está a medio camino entre el plan de Keith Kellogg y la fórmula de 10 puntos. Así que los europeos siguen pensando en esta fórmula, porque en esencia, como bien dijiste, exige la capitulación de Rusia. Pero ese es el lenguaje oficial. But that's the official language. That's Kaja Kallas. That's what you say. Esa es Kaja Kallas. Eso es lo que dicen en la prensa. Pero en realidad, creo que todos entienden que las cosas no se desarrollarán así y que Ucrania está básicamente destinada a la derrota. El problema es cómo podemos hacer que esa derrota sea más fácil de aceptar y asumir para Ucrania. Creo que eso es lo que está ocurriendo entre bastidores. Pero de nuevo, como los europeos no quieren contradecirse, siguen aferrándose a la retórica oficial de que no puede haber compromiso, de que Rusia debe pagar, y así sucesivamente. Exactamente lo que dijo Kaja Kallas. Hay un agresor y hay una víctima. Una vez más, esto es algo que la historia juzgará, pero en mi opinión, este es un argumento que los rusos no comparten.
This is an argument that is not shared by the Russians. And by the way, you have more and more voices. Y por cierto, cada vez hay más voces, incluidos antiguos observadores de la OSCE y otros, que llegaron a las mismas conclusiones que yo, que en realidad hubo una provocación. La idea era provocar una intervención rusa para poder aplicar sanciones, porque sin esa provocación Rusia no habría entrado en Ucrania. Y si no hubieran entrado en Ucrania, no se podrían haber aplicado las sanciones, ni se podría haber derrotado a Rusia, porque la idea en ese momento era que la economía rusa era tan débil que con sanciones masivas aplicadas en un periodo muy corto de tiempo, se aislaría a Rusia y haría colapsar todo el sistema. Y eso es exactamente lo que explicó el ministro francés de Economía, Bruno Le Maire, el 1 de marzo de 2022. Exactamente lo que dijo. Significaba que en ese momento la gente estaba convencida de que existía una oportunidad para hacer colapsar a Rusia. Y por lo tanto, se había producido una provocación siguiendo el mismo patrón que vimos en Osetia del Sur en 2008, cuando el gobierno georgiano inició una provocación contra Osetia, probablemente para crear una situación similar a la que tuvimos en febrero de 2022 en Ucrania. Pero no salió como esperaban, y por eso repitieron la operación. Y si observas todos los acontecimientos que precedieron a la intervención rusa en Ucrania, puedes ver que es muy similar a lo que ocurrió en Georgia. Hay las mismas señales, los mismos indicadores en ambos lados. Así que, en mi opinión personal, los ucranianos se inspiraron en el modelo georgiano e intentaron aplicarlo. Y por esa razón, por cierto, quizá recuerdes que Joe Biden sabía que Rusia atacaría el 16 de febrero. ¿Y por qué el 16 de febrero? Porque ese es el día exacto observado por la OSCE, cuando hubo un aumento masivo de los bombardeos del Donbass por parte de las fuerzas ucranianas. Y Joe Biden pensó que eso provocaría una respuesta inmediata de Rusia. Rusia tardó unos 8 días en decidir intervenir. Pero es interesante ver que Joe Biden, apenas unos días antes del 16 de febrero, dijo que sabía que los rusos atacarían el día 16. Lo que significa que, y de nuevo, no quiero volver a aquella famosa entrevista con Alexei Arestovich del 18 de marzo de 2019, en realidad describía todo el proceso que se desarrollaría en 2022. De hecho, incluso en esa entrevista, 3 años antes, Arestovich dijo que el conflicto probablemente tendría lugar a finales de 2021 o principios de 2022, lo que significa que fue una provocación. Y por lo tanto, lo que dicen hoy los europeos y lo que dice Kaja Kallas es obviamente la retórica oficial al respecto. Pero de nuevo, ha sido una provocación. Y por lo tanto, creo que los rusos, independientemente de lo que la gente en Europa pueda pensar, ya sea que fuera una provocación real o no, están convencidos de que fueron provocados a realizar esta operación. Y por cierto, siempre la llamamos no provocada. Cada vez que mencionamos esta intervención, decimos no provocada. Creo que eso es un poco excesivo, para ser sincero. Eso implica que sí fue provocada. Esa es mi opinión personal. En cualquier caso, la retórica de los europeos sigue siendo solo retórica, y no estoy seguro de que vaya a estar respaldada por los hechos durante mucho tiempo. Básicamente, no tienen ninguna influencia sobre Ucrania. Quiero decir, solo pueden decir que apoyarán a Ucrania, pero ni siquiera tienen los medios para hacerlo. De hecho, lo que hemos visto en los últimos, 2 meses, todos esos drones y los diversos pseudoataques, tenía realmente el propósito de mantener la atención en Ucrania, de mantener a los estadounidenses concentrados, quizá incluso de provocar una respuesta más firme por su parte para seguir apoyando a Ucrania. ¿Recuerdas que tuvimos todos esos incidentes con drones en Polonia y demás? Y al mismo tiempo, el primer ministro ucraniano pedía a Europa que estableciera una zona de exclusión aérea sobre Ucrania.
made by Europe above Ukraine. You had Zelensky coming with the Zelensky volvió a plantear el tema de los misiles Tomahawk, algo que ya había mencionado antes, pero en octubre lo hizo con mucha más fuerza. Eso se basaba en todas esas supuestas provocaciones de los rusos. Y como los europeos no tienen los medios para hacerlo, necesitaban una implicación más sustancial de Estados Unidos. El problema es que Trump no quiere eso, así que tuvieron que buscar una forma de presionar a Estados Unidos para que cambiara su política y siguiera implicado en el conflicto ucraniano. Ahora bien, no ha salido así. Y por esa razón estamos en una situación en la que los europeos están impotentes. No pueden ofrecer apoyo financiero. They cannot support financially, they cannot support militarily. No pueden brindar apoyo militar. No pueden apoyar a Ucrania con equipamiento. Y por lo tanto, a pesar de toda la retórica, creo que los europeos se verán obligados a admitir que la situación no favorece a Ucrania, pese al discurso oficial. En algún momento tendrán que obedecer, diría yo, a Estados Unidos. Es muy significativo que en toda la discusión que tuvimos, como bien dijiste al principio, todo fuera entre bastidores y demás. Sin embargo, seguían siendo Estados Unidos y Rusia los que hablaban entre sí, sin ucranianos, sin europeos. Y eso significa que Europa no tiene peso en todo esto. Por cierto, no es sorprendente. Este año tuvimos un problema con Irán. Europa estuvo ausente. Con Palestina, Europa estuvo ausente. Europe was absent. I mean, with every issue, Europe is just... Quiero decir, con cada asunto, Europa solo habla, pero no hace nada, prácticamente nada. Incluso cuando Europa tiene un problema con China, caja calas pa' China. ¿De qué habla? De Rusia, porque no tiene otra cosa en la cabeza más que el problema de Rusia. ¿Cómo se puede trabajar con esa gente? Quiero decir, Europa se ha vuelto irrelevante en todo este asunto. Es irrelevante. No ha propuesto ninguna iniciativa. Por supuesto, con Biden, era Biden. Pero con Trump vimos varios movimientos. No estoy seguro de que todos fueran muy inteligentes. Probablemente bastante torpes a veces. Pero al menos había una idea, un intento de resolver de algún modo el problema o de encontrar una solución temporal para Ucrania. Y de nuevo, podemos culpar a los estadounidenses. Podemos culpar a Trump por eso. Pero al menos ellos lo intentaron, mientras que los europeos ni siquiera han intentado hacerlo. Han mantenido la misma retórica que tenían desde el comienzo de la crisis y simplemente se aferran a ella y se detienen ahí. No hay nada más que eso. Quiero decir, no hay señales de apaciguamiento. Y por cierto, eso lo dijo Ursula von der Leyen durante su discurso sobre el estado de la Unión Europea. Creo que fue en septiembre de 2022, cuando afirmó, sin apaciguamiento, sin negociación con Rusia. Y se han mantenido fieles a esa política. Así que, hoy no hay otra solución. Es decir, hay dos posibilidades, la derrota de Ucrania o una solución política. Y como Europa no quiere una solución política, nos dirigimos hacia la derrota de Ucrania. Pero eso no es lo que quiere Estados Unidos. Por lo tanto, todavía tenemos una solución política, pero sin Europa. Es muy sencillo. Parece que el principal objetivo de Europa, como dijiste, es simplemente mantener la guerra en marcha. Y para hacerlo, la situación ideal sería aprovechar el deseo de Trump de poner fin a la guerra. Es decir, encontrar una forma de presentarlo como que Rusia se opone a la paz, razón por la cual este alto el fuego incondicional fue un enfoque tan ingenioso. Sabían que se traduciría en poner fin a la guerra sin un acuerdo político, lo cual es imposible para Rusia. Así que es una buena manera de conseguir que Trump presione a Rusia, que las relaciones se deterioren y que Trump se convierta en un Biden 2.0, que en gran medida parece haberse convertido. Pero ahora, esto es bastante significativo. Ahora que se ha materializado en un plan muy específico de 28 puntos, parece que mientras Rusia no tenga que oponerse a nada, porque los europeos y Zelensky ya están haciendo esto, creo que sí, podemos esperar que la campaña de presión empiece a venir de Estados Unidos. Podría implicar cualquier cosa,
desde recortar el suministro de armas, inteligencia o logística. Hay muchos ámbitos desde los que podría llegar la presión. Así que será, sí, fascinante ver cómo afectará esto a Ucrania, porque está ocurriendo, como dijiste, en un momento tan crítico, ahora que Ucrania está perdiendo claramente en el campo de batalla. Este es realmente el momento en que necesitaban apoyo adicional, así que supongo que es una ocasión oportuna para que los estadounidenses ejerzan presión sobre ellos. En cualquier caso, muchas gracias por tomarse el tiempo. Y Trump tiende a subir al mundo entero a su montaña rusa emocional, casi como si tratara al mundo como su propio reality show. Pero supongo que ahora hay cierto margen para el optimismo. It seems algo que parece un acuerdo político razonable y posible está al alcance. Aún así, creo que estamos bastante lejos de eso. Así que gracias de nuevo, coronel. Estoy de acuerdo. Muchas gracias por invitarme. Gracias y que tengas un buen día. Time.